Hola, Dios te bendiga. Aquí te habla el pastor Mario Núñez. Hoy quiero compartirte una palabra de parte del Señor, una porción de las Escrituras, y el Señor me ministraba acerca de una palabra para que les compartiera. Se trata de un relato en donde una persona vino a la noche a hablar con Jesús y quería conocerle, quería saber quién era, tenía dudas, así que se acercó allí de noche y fue a hablar con Jesús. Quiero compartirte la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Saben que este hombre, que dice la palabra que era el principal de la sinagoga, un hombre conocedor de la ley, un hombre que sabía quién era Jesús, que sabía dónde vivía Jesús y aún sabía su origen? Porque dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Este hombre tenía conocimiento acerca de Jesús, conocimiento acerca de quién era, dónde vivía, porque él fue a la casa donde estaba Jesús a hablar con él. Sabía su origen porque dice: tú has venido como maestro. ¿Saben? Este hombre se le apareció allí a Jesús en la noche. Esto quiere decir que este hombre tenía temor al que dirán, temor a la crítica, temor a la burla. Un hombre lleno de preconceptos y prejuicios que se acerca a Jesús cuando nadie lo podía ver, para que así no pudiera quedar mal delante de los otros judíos, para que luego no hubiera críticas o burlas o hablaran acerca de él, pero con una intención en su corazón acerca de conocer más a Jesús. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él quiso saber quién era Jesús, quiso entenderlo, pero de una manera racional, natural, carnal, se podría decir. Él quiso saber quién era Jesús, pero lo quiso procesar a través de su mente, de su razonamiento. Y es por eso que él se acerca allí a Jesús a hacerle preguntas acerca de él, donde Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. El nacer de nuevo tiene que ver con el desaprender lo aprendido, eliminar los preconceptos, prejuicios y paradigmas que aún tiene el ser humano en su mente. Jesús no le estaba hablando de ir al vientre de su madre y nacer nuevamente, lo cual Nicodemo, en su humanidad y su raciocinio, le dijo a Jesús. Jesús le estaba diciendo: tienes que desprender de tu vida todo conocimiento anterior, tienes que quitar de tu ser todo preconcepto, todo paradigma, todo razonamiento mental y humano para poder entonces nacer de nuevo. Dice, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le estaba hablando en un sentido espiritual, profundo y sobrenatural. Y Nicodemo estaba teniendo una conversación con Jesús en un sentido natural, religioso y carnal. Entienden que Jesús estaba hablando en un nivel espiritual, más allá del nivel emocional y racional que tenía Nicodemo con él.
Era como que estaban hablando en dos sintonías diferentes. Jesús estaba hablando de las profundidades del ser humano, en las profundidades del ser espiritual. Y Nicodemo quería entender esas profundidades con el raciocinio de su mente. Saben que hoy en día hay mucha gente que quiere entender a Dios razonándolo. Hay muchos que hoy quieren conocer a Dios a la manera de Nicodemo. Aquellos que tienen prejuicios de acercarse a una iglesia, a un pastor, aquellos que indagan en internet queriendo tener conocimientos de Dios, pero sin tener un acercamiento genuino al Hijo. Jesús estaba hablando de una manera espiritual y Nicodemo estaba hablando de una manera racional y humana. Quiero decirte hoy que no te podrás acercar a Jesús para conocer quién es Él. No te podrás acercar al Señor para conocer quién es Él en profundidad si tú lo haces a partir de un razonamiento humano, a nivel humano. Nacer del agua, dijo Jesús. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua tiene que ver con el bautismo, que tiene que ver con una decisión y un testimonio público. Esa es una de las partes que tiene que ver con el nacer de nuevo, la cual tiene que ver con el testimonio, el testimoniar delante del ser humano, delante de los hombres, de una decisión tomada en tu corazón para dar un testimonio público y demostrar la decisión que tú has tomado en tu corazón. Pero también la segunda parte dice nacer del Espíritu, que tiene que ver con la fe, tiene que ver con una relación de intimidad con Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, si no pasás por este proceso, es imposible conocer las profundidades del reino de Dios. No creas que tú vas a conocer las profundidades del reino de Dios si tú no pasas por este proceso. Indefectiblemente aquel que quiera tener un encuentro con Dios, es necesario que pase por ese proceso. El proceso de una decisión, el proceso del bautismo, del testimonio público, pero el principal proceso de una relación de intimidad con el Señor, que tiene que ver con la fe. Eso no se piensa, no se razona, eso tiene que ver con lo espiritual. Jesús le dijo, es necesario que pases por este proceso. Si no pasas por este proceso, es imposible, le decía Jesús a Nicodemo, que tú puedas conocer las profundidades del reino de Dios. Hoy en día estamos pasando por situaciones que nos hacen pensar en mucho de lo que dice la palabra en cuanto a los últimos tiempos. Pero hay gente que aún entendiendo que son estos los últimos tiempos, quiere razonar estos últimos tiempos a nivel natural y racional, donde Dios le está diciendo, es necesario pasar por este proceso de relación con Él para poder entender las profundidades del reino y para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Hoy en día hay muchos Nicodemos dentro y fuera de la iglesia, a quienes el Señor está llamando a tener un verdadero encuentro con Él. Si tú estás viendo este video, si tú estás recibiendo este mensaje hoy, es porque Dios te escogió para que tú decidas, no como Nicodemo, de venir a oculta, de venir de manera racional a su presencia. Dios te ha escogido para que tú hoy entiendas que para conocerle, para alcanzar las profundidades del Espíritu, para entrar al reino de Dios, debes conocer a Dios de una manera diferente a la que tu mente y tus paradigmas te han dicho y aún a la que te han enseñado acerca de cómo es Dios o cómo llegar a Él. Hemos tenido mucha religión en este tiempo, pero Dios te está llamando a tener una relación con Él. Y una relación con Él no tiene que ver con un razonamiento, tiene que ver con un acercamiento de espíritu hacia Él, creyendo, poniendo en práctica la fe que el Señor te ha entregado para que tú le puedas conocer, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Este es el tiempo para que tú te acerques a Dios, pero no como Nicodemo. Este es el tiempo para que tú te acerques a Dios de la manera como Él lo estableció, a través de estos pasos que tienen que ver con el conocimiento, la relación, la intimidad y la decisión y el testimonio público. Dice la palabra que si tú te avergüenzas de Jesús, Él se avergonzará de ti el día del juicio. Anhelo en mi corazón y es el deseo de mi alma de que en este tiempo tú te acerques a Jesús con la mejor intención,
de conocerle para conocer las profundidades del Espíritu y para entrar al reino de los cielos. Que no te llegue el día en el cual el Señor diga es el fin de los tiempos sin que hayas conocido a Dios. Dios te está llamando a través de diferentes circunstancias, a través de las situaciones, de las pruebas, de las adversidades, a través de todas las calamidades que está pasando. Dios está hablando muy fuerte a la humanidad y te está hablando muy fuerte a ti. Este es el tiempo para que tú le conozcas. Este es el tiempo para que tú te acerques a Jesús. No importa si tú eres creyente, no creyente, si asistes a una iglesia o no asistes a una iglesia. Este es el tiempo en que Dios está llamando a los hijos, no está llamando denominaciones, no está llamando con rótulos, está llamando a seres humanos a que se entreguen y se conviertan a Él para que puedan acceder a la vida eterna en su presencia, para que puedan acceder a la salvación eterna de sus almas. Este es el tiempo en el que Dios está hablando a tu corazón y te está llamando para que tú puedas acceder al conocimiento del reino de los cielos y a las profundidades del Espíritu, para que puedas entrar en el reino de Dios. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde en este tiempo. Hasta la próxima.